Hola, hola. ¿Cómo está la iglesia más linda y más amada por Dios? Me alegra verles, bienvenidos los que han venido, los que han llegado para darle inicio a esta hermosa y querida semana. Les cuento que no puede perderse ni un solo tema, porque lo que vamos a empezar hoy es una secuencia importante que va a ser clave para lo que vamos a desarrollar en el resto de la semana. Yo le agradezco altamente, infinitamente, que usted haya tenido el compromiso de estar hoy en este lugar. Saludo a mis hermanos que han venido de las otras iglesias también a acompañarnos en esta tarde. Y mencionarles también que es una muy buena oportunidad para invitar a nuestros amigos, a nuestros estudiantes de la Biblia, a los amigos que nos acompañan permanentemente en nuestras distintas iglesias. Así que no siendo más, vamos a entrar en materia. En esta tarde. Vamos a consumir mucha información. Tome apuntes, saque su lápiz, saque su Biblia y guarde mucha información que vamos a tener, que va a ser muy importante para que no la pierda y no la olviden, ¿ya? Va a ser también muy importante aquí recordarles que nosotros partimos hoy, terminamos el próximo sábado en horas de la tarde en este lugar. Así que hay tiempo suficiente para que podamos invitar a nuestros amigos y a nuestras amigas también. Aprovecho para decirles a los que están allí conectados en la transmisión, el Señor te bendiga, que el estudio de la palabra profética con nosotros traiga fortaleza a tu corazón, a tu vida de manera muy particular. Muy bien. Si ustedes tuvieran que conocer o les gustaría, o si tuvieras la oportunidad de conocer por anticipado su futuro, ¿qué área de su vida le encantaría conocer? Si le gustaría, si tuviese la oportunidad de elegir por anticipado, de conocer por anticipado su futuro, algún área de tu vida, ¿cuál de ellas elegirías conocer? Algo del futuro que te hubiera gustado conocer por anticipado. No sé, los solteros dirían, ¿con quién me voy a casar? Los adultos dirían, ¿dónde voy a pasar los años de mi jubilación? ¿Qué sé yo? Nuestros hijos, nuestros padres podrían pensar en los hijos. ¿Con quién se casará mi hija? ¿Cómo será el yerno que llegará a mi casa? ¿O no? Hay muchas preguntas que podrían llamar la atención, ¿no? Pero un estudio realizado hace muchos años en Estados Unidos con las personas que consultaban el horóscopo y que acudían a la astrología, determinó que la mayoría de las personas que acudían a la astrología lo hacían porque estaban buscando una respuesta a un estrés fuerte de su vida. Y buscaban sobre todo aspectos relacionados con relaciones, con roles en sus relaciones. El estudio, que fue diseñado y fue creado por un psicólogo, abordó la idea de que las personas bajo condiciones de estrés son capaces, están dispuestas a recurrir a la astrología como un mecanismo de afrontamiento. Bajo presión o estrés, las personas se abren a la posibilidad de recurrir a la astrología como un mecanismo de afrontamiento. Otra encuesta que hicieron los norteamericanos en el año 2019 reveló que el 37% de ellos, de los estadounidenses, consultaban un horóscopo porque querían anticipar el futuro. Un 34% porque querían conocer su estado de ánimo para el día. Y un 32% para evaluar una compatibilidad en una relación con alguna persona. Entonces, estos hallazgos sugieren de alguna manera, amada iglesia, que ante la incertidumbre, ante la inseguridad del futuro, las personas recurren a cualquier método para calmar esa incertidumbre que está presente en el corazón humano, que está disponible allí en la astrología. Voy a mencionarles a ustedes rápidamente algunas de las cosas que están disponibles hoy. Por ejemplo, para los que quieren conocer el futuro desde el punto de vista astrológico, está, la astrología, que es el estudio de los astros. Están métodos modernos como la lectura del tarot.
que vemos en las calles, personas que te ofrecen la lectura del tarot, la numerología, la quiromancia, la canalización. La quiromancia es la lectura de la palma de la mano. Si se han topado con alguien que le ha leído la mano y que cada vez más cobra fuerza porque la gente cada vez más quiere conocer un poquito más de su futuro, la canalización, las regresiones y adivine qué, en el mundo digital, las aplicaciones que están a un clic de su celular que combinan algoritmos predictivos, todo lo anterior que mencionamos, más patrones de comportamiento para hacer predicciones mucho más personalizadas. Desde un clic, usted puede recibir un pronóstico, una predicción a través del celular. Bueno, todos estos métodos tienen algo en común. Todos ellos tienen algo en común. Y vamos a ver cuáles son esos métodos o cuáles son estas cosas en común. La primera de ellas, el deseo de conocer el futuro y encontrar dirección. Todos anhelamos conocer futuro, tener dirección. Entender qué viene, qué pasa después. Es una manera de intentar controlar lo que es desconocido. Número 2, ¿qué tienen en común? Que están basadas en creencias no cristianas, no bíblicas. Número 3, la personalización. Ofrecen respuestas personalizadas. Cuando vengo viajando de Purranque hacia acá, en mis viajes de rutina durante la noche, o de Hueyusca, que es uno de los territorios más largos, me gusta hacer zapping en la radio y siempre me encuentro con algunos programas en ciertos horarios que hay en algunas emisoras de Osorno, donde habla un caballero que para mí es un chamán, es un brujo. Y me llama la atención porque él pide el número de fecha de nacimiento de las personas para hacerle una predicción. Y es mucha gente que llama, que cree que esto es real y que esto es posible, solamente con la fecha de nacimiento. La gente busca algo personalizado, íntimo, ¿no? Respuestas de esa manera. Otra forma es las formas modernas de adivinación. Todas estas cosas que mencioné ahorita son formas modernas de adivinación. Son formas viejas con otro vestido, porque la adivinación es antigua, ¿no? Prácticas antiguas. Un mecanismo emocional de consuelo. Las personas buscan calmar, saciar esa angustia, buscan alivio y seguridad. Y por último, también desvían la confianza en Dios. Desvían la confianza en Dios. Por lo tanto, se desvía de la Biblia, se desvía de una fe segura, de una esperanza segura. Ahora, si usted va conmigo a la Biblia, al libro de Deuteronomio capítulo 18, me acompaña allí. Deuteronomio capítulo 18 es uno de los 5 libros del Pentateuco. Deuteronomio significa discursos, porque allí se repiten los discursos de Moisés. El capítulo 18, y vamos a leer el versículo 10 al 12, le damos la bienvenida a los amigos que se suman a la transmisión y también a los que están llegando con nosotros en esta tarde. Que Dios les bendiga, que Dios le abrace, está en su casa, siéntase cómodo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, ¿cómo dice la iglesia cuando lo tenga? ¿Podemos leer juntos? El pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Dios comienza a darle ciertas orientaciones y advertencias y les dice en el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por él, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables Dios expulsa a estas naciones de su presencia. Y Dios le pide al pueblo que ande firme, que ande perfecto. Entonces, todo tipo de adivinación, por muy moderna que sea, es totalmente rechazada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Amén? Por muy atractiva, por muy tranquilizadora, por mucho que te alivie, no es un plan de Dios. No es un plan de Dios. Entonces, conocer el futuro por anticipados, amigos y amigas, siempre ha sido una necesidad humana. Todos queremos saber qué viene después, cómo resolver el futuro. Está en el corazón humano. La pregunta es, ¿hay alguien que pueda predecir el futuro con certeza? ¿Hay alguien que pueda predecir el futuro con certeza?
¿Hay alguien que pueda predecir el futuro con certeza? Sí, solo Dios. Después de Dios, nadie. Solo Dios. Solo Dios. Isaías 46, 9 al 10 es un texto fantástico que menciona la palabra de Dios, donde él dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, Dios está diciendo: yo conozco el futuro antes que suceda, y que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, no solamente Dios conoce el futuro, sino que Dios tiene el poder para controlarlo. Amén. Dios conoce el futuro y también tiene el poder para controlarlo. ¿Lo cree la iglesia? Entonces, permítame decirle, hermano querido, que cuando Dios eligió a su pueblo, Dios decidió guiarlo a través de los profetas. Dios decidió guiarlos a través de los profetas. Busque conmigo su Biblia allí en Números, capítulo 12, versículo 6. Números está un poquito antes de Deuteronomio. Esta primera parte es un poquito densa. Ahorita vamos a entrar en un aspecto que le va a llamar mucho la atención, pero necesito colocar una base aquí, una base importante para lo que vamos a tratar en esta tarde. Números capítulo 12, versículo 6. Jehová les dijo: ahora oíd mis palabras. Cuando hay entre vosotros, ¿qué cosa? Un profeta de Jehová, me apareceré a él. ¿De qué manera? ¿Y de qué forma le hablaré? En visión. Dios elige comunicarse al pueblo a través de un profeta. Y el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que le revele a sus siervos los profetas sus secretos. Así que Dios decide comunicarse con la iglesia y elige la figura del profeta. Profeta, de ahí viene nuestra palabra profecía. Entonces, por medio de la profecía, por medio del profeta, Dios tiene el interés, la intención de hablarle a su pueblo, para guiar a su pueblo. Hay otro versículo más que quiero que ustedes lean conmigo. Aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, haciendo referencia a la profecía, hace una declaración maravillosa y tremenda. Él dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice el Señor. Entonces, Pedro está diciendo: Dios tiene muchas maneras de guiar y de hablar. Dios tiene muchos métodos de hablar, pero hay un método el cual es seguro, y el cual es la profecía. La palabra profética, dice Pedro, es la más segura. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego dice él, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura interpretada es de interpretación privada, porque nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La expresión inspirados es de donde viene nuestra palabra neumático, neumatos, sopló. Dios sopló, Dios inspiró. Pero el autor escribió con sus propias palabras. Amén. ¿El mensaje de dónde vino? De Dios, aunque el autor escribió con sus propias palabras. Así que, dicho esto, amada iglesia, es importante mencionar: el profeta comunica un mensaje que recibe de Dios. Y por otro lado, mencionar un detalle importante: el papel de la profecía, del mensaje de Dios, es invitar al pueblo a volver a los caminos de Dios, guiar al pueblo, asegurarle certeza al pueblo, pero al mismo tiempo la profecía predice. Por eso el profeta se le llamaba vidente, porque tenía la capacidad de ver el futuro antes que las cosas sucedieran. Y esto es muy distinto a lo que nosotros entendemos como adivinación. La profecía, el futuro, solo lo revela Dios. Es totalmente distinto a la adivinación.
Esto es algo que solamente Dios conoce en sus secretos y puede mirar y puede ver de antemano. Entonces Dios va revelando el secreto a través de sus profetas a sus siervos, a su iglesia, para guiar a la iglesia. Tiene que ser un Dios que te ama suficiente para anticiparte lo que va a pasar. Dicho esto, iglesia, permítame decirle también que en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 29, hay un texto donde Jesús, hablando de la profecía, precisamente mencionó ello. Con este último versículo voy a terminar aquí mi introducción. Juan capítulo 14, versículo 29, cuando la iglesia lo tiene, ¿cómo dice? Muy bien. Jesús hace una declaración tremenda, 14:29. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Un motivo, una razón fundamental que Dios da para predecir, para avisar las cosas antes que sucediera, era simplemente para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Amén, iglesia. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante para la iglesia conocer las profecías? Y voy a decirlo para nosotros. ¿Por qué es muy importante hoy día para nosotros conocer las profecías? Esta mañana le dimos un anticipo. En primer lugar, porque la Biblia describe que en el tiempo final Dios tendrá un remanente. Y ese remanente tiene varias características. Y una de esas características es que el remanente tiene el don de interpretar las profecías. Repito, no de adivinar, las profecías. ¿Me comprendió? Lo vamos a descubrir ahora. ¿Cómo fue que Dios dejó reservado eso para el final? Una característica distintiva del remanente, y lo vamos a estudiar un poco más mañana. El pueblo de Dios tiene el don profético. Y eso lo encontramos en la Biblia, ¿no? Lo vamos a ver un poquito mañana. Ahora permítame llevarle un plano. Voy a salir ya de esta parte teológica y voy a entrar a un plano. Y voy a mencionar a una de las preguntas que hice esta mañana. Y los que no vinieron esta mañana porque estaban en sus iglesias, permítanme hacerle la pregunta a los que estaban aquí, nos respondan. ¿Cuántos tipos de profecía menciona la Biblia? 2, 1, 3, 2. Amén. 2. Y vamos a hablar de esa brevemente. Es importante que usted tenga esto en su cabecita, ¿ya? Es muy importante que lo tenga presente en su cabeza. La profecía apocalíptica y la profecía clásica. Dos tipos, dos modelos de profecía totalmente distintas. Para que usted tenga claro en su cabecita, la profecía clásica tiene que ver con los mensajes que Dios les mandó al pueblo de Israel, al que habitaba en Palestina. Profecía clásica era una profecía condicional. La respuesta del hombre podría variar la profecía. Si el hombre se arrepentía y hacía la voluntad de Dios, no habría castigo. Dios echaba atrás su plan. Eso es profecía clásica. La profecía que tenía que ver con el pueblo de Israel como tal. La pregunta es, si el pueblo de Israel como tal termina su vigencia y su rol como el pueblo llamado por Dios para una misión especial, ¿tendrá sentido la aplicación de la profecía clásica hoy día? No. Si Israel no existe, entonces no es necesario una aplicación de una profecía clásica, porque la profecía clásica era para ellos, simplemente. ¿Amén? Un ejemplo muy conocido, la historia de Nínive. Dios manda una profecía que era para los ninivitas de forma específica, el pueblo se arrepintió y finalmente no fueron destruidos. Y ustedes saben que eso trajo un conflicto entre Nínive y Dios posteriormente. Esa es profecía clásica, era condicional. Bueno, ¿cuál es la diferencia con la profecía apocalíptica? La profecía apocalíptica, hermanos queridos, tiene que ver con otros aspectos mucho más abarcantes. Y voy a mencionar aquí algunos detalles. Por ejemplo, la profecía clásica es condicional, la profecía apocalíptica no es condicional. La profecía apocalíptica va a aplicarse, va a cumplirse sí o sí. Dios dijo y lo hará. Y la base de esta profecía tiene que ver con Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Quién se lo sabe de memoria? Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre
y el Génesis 3:15 se llama el primer evangelio. Desde allí comienza a marcarse una enemistad, un conflicto entre Satanás y la iglesia. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida de la profecía apocalíptica. Pero permítame decirle algunos otros detalles. La profecía apocalíptica es altamente simbólica. ¿Amén? Es altamente simbólica. El 80% del lenguaje de la profecía apocalíptica es tomado del Antiguo Testamento. Para entender Apocalipsis necesitamos ir al Antiguo Testamento. Todo el lenguaje de Apocalipsis viene del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta semana vamos a ir mucho al Antiguo Testamento. Hay lenguaje, hay palabras, hay expresiones, hay escenas, hay eventos que se explican en el Antiguo Testamento. Permítame decirle que en el Antiguo Testamento está la figura de Babilonia. Babilonia, la ciudad que empezó siendo la ciudad grande por Nabucodonosor, se convierte en la enemiga, en la opresora del pueblo de Dios. En Apocalipsis va a aparecer también Babilonia como una persecutora del pueblo de Dios, como enemiga del pueblo de Dios, pero ya no como un ente literal, va a aparecer como un ente de carácter espiritual. ¿Está conmigo, iglesia? Por lo tanto, aquí Babilonia trae un lenguaje, un significado simbólico. Así como era enemiga de Palestina en aquellos tiempos, lo será de la misma manera en el tiempo final. Un detalle muy importante para la profecía apocalíptica. Hay un principio en la Biblia que se llama principio día por año, donde un día equivale a un año. Nos vamos a encontrar con ciertos términos, por ejemplo, 1260 días, 70 semanas, 2300 tardes y mañanas. Todo ese lenguaje se convierte. Un día equivale a un año. Esa es una característica de la profecía apocalíptica y la misma Biblia nos enseña y nos da esos principios. Por allí les dejé los versículos. Ahí están. No son todos, pero tengo algunos ahí que dejé para ustedes. Entonces, este principio día por año fue el método utilizado por la mayoría de los reformadores. Los reformadores. En el esquema que ustedes están viendo allí es exactamente lo que estamos tratando de decir. En la profecía clásica, Israel representa el pueblo de Dios. En la profecía apocalíptica, el pueblo de Dios tiene una aplicación universal. No hay un pueblo de manera específica. En la profecía clásica está dirigida a un lugar específico en Palestina. En la apocalíptica tiene aplicación en la historia. En la profecía clásica el lenguaje es literal, en la apocalíptica el lenguaje es simbólico. En la profecía clásica la naturaleza es condicional. La respuesta del hombre condiciona el cumplimiento o no de la profecía. En la profecía apocalíptica el cumplimiento es incondicional. Dios dice que lo va a cumplir y lo cumplirá. Los eventos predichos están cumplidos, por lo menos hasta la fecha. Por lo cual nos dice que si se cumplieron ciertos eventos históricos hasta aquí, el resto también se va a cumplir. El mensaje en la profecía clásica siempre empieza con un así dice Jehová, así dice el Señor. Mientras que en la profecía apocalíptica, el profeta ve en la visión. ¿Estamos claros hasta aquí, iglesia? Esto es muy importante, porque aquí el año pasado, cuando terminamos la primera sección de Apocalipsis 1 al 11, en octubre del año pasado, el último sermón que prediqué en el cierre de esa serie, yo no sé si ustedes entraron a la página, pero entré a la página después y encontré cualquier cantidad de comentarios. Habían comentarios agresivos, violentos, groseros. Y entiendo que esos comentarios vienen de gente que dice ser cristiana, porque solamente alguien que tenga una línea de esta naturaleza puede buscar un sermón de esta naturaleza, ¿no? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hay personas que les falta entender la diferencia en estos dos tipos de profecías. Mezclas peras con manzanas si no tienes claro esto. Ahora, nosotros no vamos a ver profecía clásica. Vamos a ver profecía apocalíptica en esta semana. Las profecías de Daniel
las profecías de Apocalipsis, Mateo 24, el sermón del Cristo en Mateo 24, son pura profecía apocalíptica. La apocalíptica era un lenguaje judío. Era conocido por los judíos. Ahora, ¿cómo partimos nosotros con la profecía clásica? La profecía clásica parte en las profecías de Daniel. Por lo tanto, vamos a tener que ir a Daniel nosotros esta tarde. Tenemos que ir a Daniel. Y Apocalipsis es una continuación de las profecías de Daniel. ¿Amén? Por lo tanto, tenemos que empezar por Daniel. ¿Estamos listos para esto? Muy bien. Ahora se pone mejor. No, pero todavía no. Permítame mencionar otro detalle más que usted necesita conocer. Antes ya le expliqué la diferencia entre estos dos tipos de profecía. Permítame una palabrita, solo un detallito. ¿Por qué es importante esta diferencia entre la clásica y la apocalíptica? Porque eso va a determinar cómo interpretamos los hechos y los eventos. De hecho, eso determina, y lo voy a presentar creo que el día miércoles o jueves, por qué para nosotros el 666 representa una cosa y para otros creyentes protestantes representa otra cosa. ¿Amén? No sé qué día, pero se lo voy a explicar. Ahora, hay otro elemento que determina nuestra interpretación de los hechos y de la profecía, y tiene que ver con los métodos de interpretación. Esto va a ser un poquito cansador, pero es muy importante que usted lo lleve, aunque brevemente. Los métodos de interpretación. Los métodos de interpretación son varios. Está el alegórico, este empezó en el segundo siglo. Este método alegórico tiene que ver con una forma de entender la profecía del primer siglo de la Biblia. Esto vino de los griegos pasó a los judíos y luego entró al cristianismo. El método alegórico es una historia que nunca es tomada como un evento histórico, sino como algo alegórico. Ojo con este detalle. Rápidamente menciono, Filón de Alejandría fue el más famoso. Él dice, cuando Dios creó a Adán, no creó al hombre, creó la razón. Y cuando Dios creó a Eva, no creó a la mujer, creó los sentimientos. Alegoría. Nada es histórico, nada sucede como tal. Entonces, cada detalle de la historia tiene un sentido alegórico. Por lo tanto, en este método, nada es real, nada es histórico. Y con este método, la iglesia llegó hasta el siglo XVI, hasta que los reformadores comenzaron a estudiar la Biblia, estudiaron la interpretación que la iglesia tenía hasta ese siglo y dijeron, no, este método destruye la autoridad de la Biblia. Por lo tanto, el método alegórico no es un método válido para interpretar la profecía. Segundo método, el método futurista o el futurismo. Cuando los reformadores comenzaron a estudiar la Biblia y abrieron la Biblia, usted sabe que costó trabajo abrir la Biblia que estaba encarcelada, que Martín Lutero, gracias a un amigo, pidió que la abrieran, que estaba encadenada, comenzaron a estudiar la Biblia. Y comienzan a descubrir verdades bíblicas, la colocan en la mano del pueblo, comienzan a enseñarla de manera correcta y comienzan a ver que hay un poder político romano identificado en la historia. Y entonces esto generó un problema para la iglesia popular de la época, porque esa predicación de los reformadores hizo que comenzaran a perder territorios. Y empieza entonces lo que se llama la contrarreforma, una respuesta que la iglesia en ese momento desarrolló de forma agresiva. Los teólogos de ese entonces comenzaron a hacer una contrapropuesta a la de los reformadores. Los reformadores interpretaban la profecía identificando un poder que venía del Imperio Romano y que tenía impacto en el tiempo. Y entonces ellos comenzaron a defender esa postura. Es lo que se conoce como la contrarreforma. Entonces, he allí como nace lo que se conoce como el futurismo. La profecía se proyecta hacia el futuro. Se proyecta hasta el futuro. Así parte la interpretación futurista. Nada de Daniel se cumple en la Edad Media. Todo se va a cumplir ¿dónde? En el futuro. ¿Estamos claros hasta aquí? Solo que hay un problema. Hay una profecía de 1260 días o 1260 años. Si esto se cumple en el futuro, entonces ¿cuándo se va a cumplir? Y ahí entraron en problemas.
Se dividieron entre ellos y uno de ellos, Francisco Riviera, se separó del futurismo y entonces dijo, no, esto no va a pasar bien, no calza, no va a calzar en el futuro, esto pasa entonces en los días del profeta, y ahí apareció el preterismo, otro método de interpretación, el preterismo. Permítame decirle, hermanos queridos, que el preterismo se acercan a la profecía de manera científica, sin fe. Si no lo puedo tocar, no existe. Y esto es interpretado o es aceptado por las universidades seculares. Niegan el poder profético del mensaje bíblico. De otra manera, niegan a Moisés, niegan varios elementos propios de la Biblia. Muchos de los programas que están en History Channel y muchos de estos canales son de este corte interpretativo. Muchos. Y me niego a pensar que hay muchos creyentes, muchos miembros de nuestra iglesia y muchos cristianos también que están siendo arrastrados por posturas que no son bíblicas. Hay otro elemento, otro método de interpretación que es el idealismo. El idealismo es un hermano del preterismo. En estas palabras, Cristo y la Biblia son humanos. La Biblia tiene un mensaje para hoy, sí, pero Apocalipsis y Daniel no tienen relevancia histórica. Son lecciones morales. El idealismo, nada histórico. Y la pregunta es, ¿cuál método utilizamos nosotros como iglesia adventista? Nosotros creemos en el método de interpretación historicista continuo. La profecía se cumple en la historia, aplicando el pasado, el presente y el futuro. Amén. Eso es historicismo. Y permítame decirle que la iglesia adventista, nosotros nos estamos quedando muy solos en este método. Muy solos. Voy a mencionar, por ejemplo, en el método futurista, hay muchos de los hermanos evangélicos pentecostales son futuristas. Voy a hablar de esto durante la semana. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo tiene que ver con el futurismo, con las profecías que se cumplen en el futuro. 7, 8 dispensaciones, eso es futurismo. Y nuestros hermanos católicos son alegóricos en su mayoría. Los adventistas nos estamos quedando solos con el historicismo. Pero es un método de los reformadores, es un método que valida la Biblia. Historicismo. ¿Nuestro método de interpretación cuál es? Historicismo continuo. ¿Estamos claros hasta allí? Muy bien, ahora despiértese, porque va a haber bestias. Despiértese. Vamos al libro de Daniel. Habiendo dicho todo esto, con todo esto en mente, vamos al libro de Daniel, capítulo 2 de Daniel. Y vamos a encontrar allí en Daniel capítulo 2, amada iglesia, nuestra gran primera visión, la gran primera profecía. Y permítame decirle que aquí en Daniel capítulo 2, siguiendo el método historicista, en Daniel capítulo 2, utilizando el lenguaje de los metales de mayor a menor valor, a través de una imagen grande, Dios revela el futuro antes que suceda. Siendo fiel a su palabra, revelando antes que sucediera. Daniel capítulo 2. Vamos a darle una mirada muy rápida, Daniel. Si ustedes pueden leer con más calma, mi tiempo no me lo va a permitir, pero ustedes recuerdan que Nabucodonosor tiene un sueño, ¿cierto? Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño, Nabucodonosor se angustia, está preocupado, porque vio algo y lo olvidó. Se desespera y usa su poder para pedir que todos los magos, los caldeos, los más sabios de la época vengan y le interpreten el sueño. Y nadie pudo interpretarlo. Y entonces llamaron ¿a quién? A Daniel. ¿Y Daniel sabía el futuro? Diga la verdad. ¿Daniel sabía? ¿Por qué no sabía? Porque era humano y porque solo Dios podía conocer el futuro. ¿Y qué hizo Daniel? Lo que hace un buen cristiano. Lo que no sé, se lo pide ¿a quién? A Dios. Y eso hizo Daniel, orar. Muchas gracias. Entonces Daniel va en secreto y dice el versículo 19 que en secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche.
Y Daniel bendice a Dios y reconoce a Dios. Ustedes ven el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. Daniel le da gloria a Dios y después que Daniel reconoce y le da gloria a Dios, va y se presenta delante del rey y le dice: rey, tengo tu respuesta. Oh, sí, Daniel, tú lo sabes. No, no es por mí, no hay nada en mí. Lo que tú soñaste, el Dios de los cielos te lo ha revelado y vengo a compartir esta revelación. Y Daniel comienza a mostrarle el sueño al rey. Esa estatua grande. ¿Y qué vio en la estatua? Una estatua tremenda, con una cabeza de oro, con unos pechos y brazos de plata, con el vientre y el muslo de bronce, con piernas de hierro y los pies de barro, de hierro y barro mezclado, cosa que nunca se mezcla. Y entonces Daniel comienza a decirle: rey, tú eres ese rey grande, Dios te colocó rey de reyes, tú eres esa cabeza de oro. Pero después de ti vendrán otros reinos inferiores, tal como lo están identificando los metales inferiores. Y la historia de Daniel nos va a revelar, hermanos queridos, que a partir de Babilonia, tal como Dios había mostrado allí en la Biblia, comenzaron a suceder en secuencia los siguientes reinos: Medo-Persia, Grecia, Roma, y después que se separa el Imperio Romano, una gran Europa dividida, que hacen alianzas pero que nunca pueden juntarse, tal como Daniel lo había manifestado. Daniel le dice al rey: mira, yo no sé, pero Dios, hay un Dios en los cielos que Él revela los misterios. Ustedes leen conmigo a partir del versículo 32, 31 y 32. Daniel le recuerda al rey: tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esa imagen era muy grande, su gloria muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro, y comienza a describir lo que ustedes están viendo en pantalla. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero no era todo, rey. Estaba mirando la visión cuando de pronto se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro. El barro cocido los desmenuzó y fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce. Lo cual significa que esa piedra también estaba representando un reino, y que ese reino en algún momento le pondría fin a todos los imperios de la tierra. Y allí comienza a describirlo. Versículo 44, ustedes van a acompañar. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. La última parte del versículo 45, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos queridos, lo que ustedes están viendo allí en imagen es exactamente lo que pasó en la historia, empezando desde Babilonia hacia en adelante. La secuencia de la visión de Daniel comenzó a cumplirse en el mismo orden como había sido profetizado. El tema es que no estamos en los días de Babilonia, no estamos en los días de Medo-Persia, no estamos en los días de Grecia, no estamos en los días de Roma. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo posterior al Imperio Romano, justo cuando dicen que esos 10 dedos que no se pueden mezclar porque el hierro y el barro no se juntan, se juntarán pero no podrán mezclarse. Harían alianzas pero no podrían mezclarse. Y dicen los días de esos reinos, Dios establecerá su reino eterno representado en una gran roca que representa a Cristo. Amén, iglesia. Aquí tenemos el ADN de la profecía apocalíptica. Ahora, hay una segunda visión que aparece también en el libro de Apocalipsis 7. Y allí al lado aparecen ahora ya no 4 metales en Apocalipsis capítulo 7. Ya no 4 metales, ahora aparecen bestias. Y voy a compartir durante la semana una lista con 107 símbolos. Lo voy a hacer llegar a sus grupos de la iglesia para que les llegue a todos ustedes a través de sus invitados. Toda esta simbología está explicada en la Biblia. Daniel capítulo 7. ¿Está conmigo, iglesia? Mire, ¿qué pasó allí en esta visión? Aquí aparece otra profecía, una segunda visión de Daniel. Se identifican a los mismos 4 reinos,
pero ahora ya no están representados por metales del oro hacia abajo, sino que están representados por 4 bestias, también de mayor a menor importancia, y empiezan con el león, el oso, el leopardo. Y si podemos ver allí rápidamente, capítulo 7 de Daniel, me acompaña Daniel 2. Miraba yo en la visión de la noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre, haciendo referencia a Babilonia. Algunos textos dicen que tiene que ver con la experiencia de Babilonia posterior a su arrepentimiento. Ustedes saben que Babilonia, en algún momento de su grandeza, dijo: esta es la Babilonia que yo he construido y grandeza. Y Dios lo tomó y lo mandó varios años a comer hierba como los animales del campo, hasta que se arrepintió y reconoció a Dios. Esta expresión que tiene corazón de hombre hace alusión a eso. Pero sigue leyendo el texto, si usted me acompaña. Allí, versículo 5, vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro. En su boca entre los dientes tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y demora mucha carne. Después de esto miré, vi otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi, ¿qué cosa? 4ª bestia. ¿Cómo era? Espantosa. ¿Qué más era? Terrible y en gran manera fuerte. Y tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes. Y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Y dice que mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos. Ojo con este detalle. 10. ¿Cuántos dedos de los pies de la estatua? Ahora esos 10 dedos toman figura de cuernos. 10 cuernos. Los cuernos en la profecía apocalíptica representan reinos, poderes políticos. Y dice él: mientras yo estaba contemplando los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba gran insolencia. Y dice que él estuvo mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve. Anciano de días es un nombre que se le da a Jehová en la Biblia, el Altísimo. De hecho, aparece en Daniel 4:34, cuando Nabucodonosor reconoce a Dios después que come hierba. Nabucodonosor reconoce a Dios con ese título. El anciano de días se representa aquí a Dios. Está haciendo alusión al establecimiento del juicio eterno de Dios. Por lo tanto, amada iglesia, le hago un repaso de lo que hemos visto ahora en Daniel 7. Así como Babilonia había sido reconocida y representada por el oro, ahora está siendo representada por el más noble de las fieras, de las aves rapaces, el león y el águila. Los más nobles. ¿Está conmigo, iglesia? Pero dice el texto que después de su conversión, Nabucodonosor se hizo más humano, por eso se le dio un corazón de hombre. Luego aparece un oso, de un costado más que del otro. Ese desequilibrio de su cuerpo, de su postura, iglesia, representa el poderío desigual que había entre los medos y los persas. El más antiguo eran los medos y los persas eran los más nuevos, pero los más poderosos. Por eso era un imperio compuesto entre estos 2 imperios, entre estos 2 poderes. El persa era más poderoso. Y dice 3 costillas, esas 3 costillas representan 3 víctimas: Lidia, Babilonia y Egipto, que terminaron de desaparecer en los tiempos de este imperio. Luego aparece un leopardo con 4 alas de aves, con 4 cabezas, que representan al imperio de Alejandro Magno. El imperio macedónico, greco-macedónico, que se dividió en 4: Macedonia, Pérgamo, Egipto y Siria. Y la 4ª bestia, espantosa y terrible, era un monstruo, era algo que no se había visto antes, era algo extraño, distinta a todas las demás. Dice allí,
Pero de ella, de esos 10 cuernos, dice el autor, salieron varios cuernos y comenzó a crecer uno de esos cuernos. Hermanos queridos, si usted lee conmigo Apocalipsis 7, versículo 17, ¿qué dice su Biblia? Estas 4 bestias son 4 reinos, 4 reyes que se levantarán en la tierra. Esto es historicismo puro. Historicismo puro. Amén, iglesia. Ahora, el foco de esta visión no está en la 4ª bestia ya, no está en los reinos anteriores. El foco de la visión, ¿dónde está? En el cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño que se levanta, si usted me acompaña en el versículo 25, ahora el 25, dice que este cuerno pequeño hablará palabras contra él, Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, pero siguiendo la secuencia profética, dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Y aquí nos metemos en la simbología profética. Tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Vamos a ver cómo estamos de memoria profética. Un tiempo representa un año, muy bien. Tiempo representa entonces 2 años. ¿Y medio tiempo qué representa? Medio año. Tradúzcalo a meses. ¿Cuántos meses son? 42. Multiplíquelo por 30, que eran los días del calendario de la época. ¿Cuántos días nos dan? 1260 días. Daniel habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis habla de 1260 días y habla también de 42 meses, haciendo referencia al mismo periodo de tiempo. Lo cual indica, hermanos queridos, que la profecía decía que este poder representado en el cuerno pequeño iba a operar, iba a controlar, iba a dominar durante 1260 años en la historia de la humanidad, echaría por tierra la verdad, cambiaría los tiempos y la ley y perseguiría al pueblo de Dios. Pregunta, ¿qué poder en la historia y qué periodo de la historia hace referencia a esta profecía? En primer lugar, surge después de la caída del Imperio Romano, porque ya los reinos del pie están divididos. En segundo lugar, los 10 cuernos están presentes, por lo que el Imperio Romano ya no existe. Y en tercer lugar, demora un periodo de 1260 años. ¿Cuándo sucede esto, iglesia, según la historia? 1260 años. ¿Hay algún periodo en la historia de la tierra que haya demorado 1260 años y que se haya caracterizado por echar por tierra la verdad, por cambiar la ley, por cambiar los mandamientos, por perseguir al pueblo de Dios? La Edad Media. Y la historia es muy contundente cuando nos enseña y nos recuerda. Año 538. El año 538 desaparece la figura del emperador político. El obispo de Roma asume las 2 posiciones, política y religiosa. Y van a comenzar a suceder cambios dentro de la iglesia cristiana. Hasta allí había una sola iglesia. No habían 2 iglesias. No habían 2 iglesias. Vamos a descubrir mañana en Apocalipsis una mujer vestida de blanco. Y vamos a ver cómo esa mujer después, que representa a la iglesia a lo largo de la historia, va a dejar la verdad. Este periodo, que parte en el año 538, fue anticipado, fue profetizado que iba a ser un periodo difícil para la historia de la iglesia cristiana. Fue el periodo cuando se echó por tierra la verdad.
Fue el periodo cuando se negó la Biblia. Fue el periodo cuando se cambiaron muchas verdades de la iglesia cristiana apostólica. Fue el periodo cuando se establece un sistema de castigo donde se perseguía con la muerte incluso a los que decidían serle fiel a Jesús y a su palabra. 538. Asume como emperador el obispo de Roma. Si esto fuera verdad, debiera aparecer en la historia otro evento significativo asociado al mismo poder que se cumpla al final de los 1260 años. Y la historia confirma, año 1798. 1798. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese periodo? Los buenos profesores de historia. ¿Qué estaba pasando en el mundo de esa historia? La Revolución Francesa. El mundo estaba viviendo un periodo donde la gente entendió que la religión como tal no resolvía los problemas. Y la Revolución Francesa surge con sus nuevos conceptos de razón, donde la Biblia, donde el cristianismo ya no era válido. ¿Quién gobernaba en ese periodo en Francia? Napoleón. Año 1798 se marca como una fecha importante en la profecía, porque Napoleón ordena a su general Berthier tomar cautivo al Papa Pío VI, lo baja del trono, le quita la autoridad, el dominio y lo lleva preso. Y el Papa Pío VI muere al año siguiente estando en la cárcel. Terminó el periodo profético de 1260 años. ¿Lo nota, iglesia? La historia confirma esto. Ahora, ¿terminaría para siempre este periodo, este dominio? No, porque Apocalipsis dice que al final del tiempo este poder iba a volver a surgir. Rápidamente, hermanos queridos, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a notar que este mismo poder vuelve a surgir en el tiempo final. La Biblia lo menciona, esta herida que sufre por la Revolución Francesa como la herida mortal que va a ser sanada al tiempo final. Pero vuelve a aparecer en Apocalipsis con algunas características. Es un poder blasfemo, es un poder perseguidor, ataca la ley de Dios, está contra los príncipes de los príncipes, está contra el santuario, pisotea la verdad. Y solamente permítame hacer un pequeño paréntesis hoy día. Algunas personas dicen, ¿por qué nosotros guardamos el día de reposo siendo que la mayoría observa el domingo como día de reposo? Porque en estos 1260 años en este periodo, este poder transfirió la solemnidad del día de reposo al día domingo. No fue Jesús, no fueron los apóstoles, no fue la Biblia. El día domingo no es un día de adoración protestante. Y nos estamos quedando solos también en la defensa del día de reposo. Pero bien lo había dicho Pablo, es preferible obedecer a Dios antes que a los, porque el mandamiento fue cambiado tal como la profecía lo había anticipado. Ahora, iglesia, permítame decirle lo siguiente, mis amados hermanos, porque más adelante nosotros vamos a ver esta historia y no los voy a cansar con esto, pero por allí en Daniel capítulo 8, Daniel recibió una parte de la declaración de la visión, porque ahora recibió una visión de 2300 años, mucho más abarcante. Y a Daniel se le dio la declaración de un periodo de esos 2300 años, las 70 semanas. Y Daniel quería conocer el resto. Y se le dijo, no, Daniel, tú tranquilo, tú duerme tranquilo. Tú vas a dormir, vas a ser sepultado, vas a morir y te vas a levantar después. Así que no te preocupes. Eso está en Daniel, capítulo 12. Acompáñame, por favor. Daniel, capítulo 12. Cuando Daniel recibe una visión mucho más abarcante de tiempo, Daniel entra en preocupación.
Usted puede leer conmigo Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4. ¿Están conmigo, iglesia? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de él. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vaya al versículo 8. Yo oí, pero no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y repite una vez más, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderá. Hermanos queridos, una información importante. Nosotros hemos interpretado la mayoría de las veces estos textos con el hecho de que el tiempo del fin habría aumento de la ciencia. Y no es mentira. Pero estos textos que están aquí no están asociados tanto al aumento de la ciencia, sino a qué. Dígalo fuerte. Porque aquí el conocimiento es para los entendidos. ¿Lo nota? Nota el contexto. Daniel recibe la profecía. Hay una parte que Daniel no puede entender porque no se le permite comprenderla. Se le dice, cierra el libro, esto es para el tiempo del fin. En el tiempo del fin, cuando sea necesario, cuando se cumpla el tiempo, cuando se cumplan los eventos profetizados en Daniel, el libro será abierto y Dios enviará el conocimiento a su pueblo para que pueda entenderlo. Por eso los entendidos comprenderán, los impíos no. ¿Lo comprendió, iglesia? Ahora, habiendo dicho esto, amada iglesia, permítame decirle una cosa interesante que lo vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana el conflicto entre Cristo y Satanás. Por eso dice la Biblia, lo que leímos esta tarde, Dios solo tiene el poder de conocer el futuro y anticiparlo. Los planes de Satanás, con todos los reyes y poderes de la tierra, están sujetos al poder de Dios. Dios lo anticipó antes que pasaran y Dios se encargó de hacérselo saber a su iglesia para cuidarla, para guiarla, para protegerla de los engaños finales. Usted va conmigo ahora allí al versículo de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y aquí tengo mis dos últimas presentaciones, Apocalipsis capítulo 12. Mañana vamos a estudiar capítulo 12. Es un estudio fantástico, extraordinario. Pero vamos a leer aquí solamente algo extraordinario. Iglesia, atención. Mira, se cumplen 1200, voy a hacer un resumen. Se cumplen el periodo de 1200 años de persecución. Termina 1260 años de oscurantismo, de la Edad Media, de la Edad medieval. Y entonces dice la Biblia que Satanás no pudo destruir a la mujer, a la iglesia. Durante todo ese periodo de persecución no pudo desaparecer a la iglesia de la faz de la tierra. Ni siquiera pudo destruir a la Biblia, porque lo vamos a ver mañana, cómo la tierra ayuda a la iglesia, a esos pequeños creyentes, a esos pequeños cristianos que se escondieron en las cuevas, que se escondieron en las rocas por siglos y mantuvieron en vivo la verdad que hoy tú libremente tienes en tus manos. Lo había profetizado el Señor. Y al final de ese periodo dice la Biblia, noten esto, porque se necesita también ser necio para ser diablo. Dice el texto de Apocalipsis 12, 17, lea conmigo. ¿Qué dice? ¿Y el dragón? ¿Comenzó a hacer guerra contra quién? Contra la mujer. La mujer en la Biblia representa a la iglesia. Y contra su descendencia, Apocalipsis 3:15. Y comenzó a atacar ¿a quién? ¿A quién? Al resto. El resto significa remanente, lo que queda. De ahí utilizamos nosotros el concepto remanente, que es lo que queda.
Un vaso de agua tiene un resto. Esto es un remanente. Esa es la expresión griega utilizada allí, el resto. Ahora el resto tiene menos. Satanás comienza a perseguir al resto, lo que queda de una iglesia histórica que partió vestida de blanco, pura, y en el camino se fue apartando de la verdad. Pero queda un resto. Y ese resto tiene dos características. Uno, guardan los mandamientos de Dios. Dos, tienen la fe de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 define qué es la fe de Jesús. Y lo dice, es el don profético. Permíteme decirte esto, iglesia. Dios no tuvo problema de anticipar el futuro y cifrarlo en simbología. Porque al final del tiempo, el Señor se encargaría de darle a su pueblo, a los que tenían que entenderlo, el don para entenderlo y descifrarlo. Amén, iglesia. Ahora, dicho esto, permíteme decirte lo siguiente. Dios siempre se ha identificado con un pueblo obediente a su palabra, a sus mandamientos. Dios siempre se ha preocupado por guiar a su iglesia. Alguien que te ama, alguien que te cuida, alguien que se preocupa por ti, solo alguien que te cuida puede hacer algo tan fantástico como lo que hizo Dios. Para prevenirte del engaño. Para prevenir de que tu fe no fuera falseada, engañada. Por lo tanto, iglesia, el don profético es una verdad de amor. Además de ser una característica del pueblo de Dios en el tiempo final, también es una verdad de amor para guiarte, para acompañarte, para invitarte a confiar más en su palabra y en esta verdad. Para invitarte a confiar que Dios se identifica con un remanente en este tiempo. Y yo le doy gracias a Dios por permitirme ser parte de este remanente. Y si tú estás en esta tarde, en este lugar, es porque Dios te ha llamado, te ha invitado a formar parte de este remanente. Ten seguridad, ten certeza, ten confianza, porque el que dirige la iglesia es Dios. Con una verdad tan grande y tan maravillosa como esto, no hay razón para decirle no a la palabra de Dios. Dios se tomó el tiempo, Dios se ha tomado el tiempo de mostrarte el futuro para que no tropieces. Y en esta tarde el Señor te hace una invitación. Confía en el don profético, confía en esta verdad, confía en esta palabra, confía en esta verdad extraordinaria que Dios ha establecido para llamarte, para que formes parte de este remanente. Alguien quisiera decirle, Señor, en esta tarde, Señor, yo quiero confiar en esta verdad. Yo quiero pedirte que me ayudes a confiar en esta carta de amor, en este mensaje de amor. Quisiera por aquí invitar a Javier. Javier, ¿será que puedes cantar algún himno, una canción, alguna ofrenda musical que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a tener este compromiso con Dios? Quizás puede haber aquí una persona que duda del futuro, duda del amor de Dios. Alguien que vino con necesidad de acercarse a Dios. Alguien que ha estado esperando una muestra sobrenatural del amor de Dios. En esta tarde el Señor te invita y te hace un llamado a formar parte de este remanente que Él ama y que Él guía con amor y con cuidado. En tus caminos, Señor, por siempre quiero andar. En tu palabra, Señor, yo quiero siempre confiar. Tus verdades de amor quiero llevar conmigo, Señor, porque
que tu ley quiero seguir y todos los días con ella vivir. Tú eres mi fuerza si débil estoy. Solo en tus brazos encuentro calor. Y cuando sienta tristeza o dolor, yo confiaré en tu amor. Yo confiaré en ti, Señor. Tus pasos yo quiero seguir, dejando el mal hacia atrás. Si busco tu rostro, Señor, yo sé que allí estarás. Yo quiero vivir plenamente y olvidar lo que ya pasó. Todo mi ser, mi corazón, te entrego, Padre, con devoción. Tú eres mi fuerza si débil estoy. Solo en tus brazos encuentro calor. Y cuando sienta tristeza o dolor, yo confiaré en tu amor. Yo confiaré en ti, Señor. Oh, yo confiaré, yo confiaré, yo confiaré. Tú eres mi fuerza si débil estoy. Solo en tus brazos encuentro calor. Y cuando sienta tristeza o dolor, yo confiaré en tu amor. Yo confiaré en ti, Señor. Y cuando sienta tristeza o dolor, yo confiaré en tu amor. Yo confiaré en ti, Señor. Amén. Dios dejó su palabra para que pudiésemos confiar en Él. Dios dejó esta carta maravillosa de Apocalipsis para que tuviéramos confianza en su palabra, en sus promesas. Tus temores, tu soledad, tus miedos, tu búsqueda de certeza, tu soledad, se terminarán cuando encuentres esa paz en Cristo Jesús. Quisiera invitarte en esta noche que aceptes esta verdad, que la abraces, que la hagas tuya. Quisiera invitarte en esta noche a que reafirmes tu compromiso en esa verdad que algún día abrazó tu corazón. Y aquellos amigos o amigas que nos acompañan por primera vez, permítame decirle, a través de la profecía, Dios quiere decirte que no estás solo, que no estás sola, que se preocupa por ti, que tu futuro también a Dios le interesa, pero que sería mejor si ese futuro lo vivieras al lado de Cristo Jesús. Quisiera invitarte a orar. Por favor, quiero pedirte que te coloques de pie para que oremos.